Amanece en Ponte de Lima y la verdad el día amanece exactamente igual que terminó ayer, gris y tremendamente lluvioso. De hecho, ha estado toda la noche lloviendo. Pero para mí ha sido una de las mejores noches de lo que llevo del camino. Hoy salgo de Ponte de Lima y en aproximadamente unos 20 kilómetros llegaré a Rubiaes, el destino de la etapa de hoy, donde además encontraré un albergue de esos que te hacen sentir en casa. Mientras tanto, yo estoy aquí, sigo vistiéndome y preparando todo para lo que me espera hoy, porque la etapa tiene algún que otro desnivel importante y más imprevistos de los que me gustaría, la verdad. Pues ya veis cómo amanece el día. Gris, cerradísimo, con una lluvia fina ahora, pero ha estado cayendo fuerte. Y vamos a ver cómo encontramos el camino hoy, porque hay mucho tramo que voy al lado del río. Así que, no sé, bueno, improvisaremos en base a lo que vaya surgiendo y no antes. Ahí está el río Lima, que va bastante sobrepasado de agua ya. O sea, está al límite de sobrepasarse. Así que no sé muy bien cómo estarán los riachuelos pequeñitos que desembocan en él, puesto que es uno de ellos el que tengo que seguir hoy. Bueno, primer objetivo de hoy, encontrar un sitio para desayunar. Porque tengo hambre, ¿eh? Pues se ve que hoy es día de mercadillo. Ojalá hubiera un puestecito de churros, la verdad. Estoy desayunando aquí en una cafetería que se llama Café Central y estos portugueses tienen cosas raras. He pedido tostadas con mantequilla y mermelada, pero me han dicho que no, que hay mermelada, que qué es eso, que no es mermelada. Digo, bueno, y con tomate y aceite. Y me ha puesto cara como, tomate. Y busco cómo se dice tomate en portugués, se dice casi prácticamente igual. Y se lo he dicho en portugués y me ha dicho que solo da el pan. Y así que bueno, como siempre ponen 2 azucarillos en mi café, que también es algo como súper curioso, pues a la antigua, mantequilla y azúcar. Está bueno, no me voy a quejar. Está muy bueno. Y aunque el día está súper lluvioso y súper cerrado, no hace frío. No hace nada de frío. Así que lo mismo me aso. Voy cruzando el puente de Ponte de Lima, que por cierto, el pueblo se llama así literalmente por esto. Ponte de Lima, el puente sobre el río Lima. No se complicaron demasiado, la verdad. Y en realidad lo entiendo, porque el puente impone. La parte más antigua es romana, del siglo I, y luego en la Edad Media lo ampliaron. O sea, que estoy caminando por uno de esos sitios que lleva aquí casi 2000 años, que se dice rápido. Y me hace bastante gracia pensar en toda la gente que ha cruzado por aquí antes que yo. Comerciantes, soldados, peregrinos. Y ahora yo, por aquí, con mis zapatillas súper técnicas y mi impermeable con Gore-Tex. El río baja tranquilo, aunque bastante caudaloso. Y parece que no pasa nada, pero tiene su historia también. Dicen que los romanos pensaban que si lo cruzaban iban a perder la memoria. Al final, el general tuvo que cruzar primero y empezar a llamar a sus soldados por su nombre para que vieran que seguía acordándose de todo. Así que nada, yo lo cruzo sin mucho drama y de momento sigo recordándolo todo. Y ahora sí, saliendo del puente, empieza ya el día en serio. Abandonamos Ponte de Lima por esta preciosa y tranquila calle bajo una lluvia bastante intensa
y la verdad tengo bastantes dudas sobre la ruta de hoy, porque discurre todo el rato al lado de pequeños riachuelos y que normalmente seguro no suponen ningún problema, pero con todo lo que ha llovido y conforme está el tiempo, tengo serias dudas de que vaya a poder pasar. Así que bueno, como es una etapa corta, son solo 18 kilómetros o algo así, en papel, luego siempre salen más, tengo un poco de margen para retroceder, maniobrar o ver cómo me las apaño. Pero ya digo que tengo pues serias dudas de cómo vaya a salir esto, la verdad. En fin, os iré contando. No hace ni un minuto que he grabado el clip anterior y ya veo por ahí que el camino va por ahí y pone dirección prohibida. O sea, no sé qué hacer. No sé. Pues nada, ni un kilómetro llevo y ya desviada por la carretera, por ahí no se puede ir. El camino pues se ha comido, bueno, no, el río se ha comido el camino, así que me toca ir por la carretera. Un tramo me han dicho hasta la rotonda, no sé, veremos. Ay Dios, me da a mí que la etapa de hoy va a ser muy larga, pero vamos, me han visto ahí en el cruce, o sea, me la podían haber dicho, ¿sabes? Pero bueno, pues la carretera por la que debía venir es esta. Nada agradable ni nada segura, la verdad. Bueno, creo que esa es la rotonda que me han dicho y ya me salgo. Perdón por el plano, pero es que no quiero sacarlo en la mano. Quiero ocupar lo mínimo imprescindible en este minúsculo arcén. Así que bueno, nada, que a veces hay tramos así, sobre todo cuando las circunstancias y la climatología es tan adversa como la que estoy encontrando. Así que bueno, ahí la rotonda y ahora vamos para la derecha. Pues el camino va por aquí y mucho me temo que no sé si va a estar mucho mejor que lo que he evitado, la verdad. Así va el camino por el que tenía que venir, o sea, un río. Y veremos a ver por aquí. Por suerte ya salimos de la... Veamos. Ok. Vale, vamos por aquí. De nuevo encontraba agua otra vez y quería evitar por todos los medios mojarme los pies tan a primera hora del día porque luego se hace muy largo toda la etapa con los pies encharcados. Este tramo lo puedo evitar, pero los siguientes ya verás que se complican un poco. Aunque haya agua por aquí, o sea, lo prefiero 3 millones de veces a la carretera. O sea, ha sido peligroso. Conducen fatal. En fin, sigamos. Para estos tramos así, son para los que yo había pensado las zapatillas con Gore-Tex, no para tramos en los que te llega por la rodilla. Me he encontrado con un pastor que me ha dicho que no iba a poder pasar por el camino, que me acompañaba. Efectivamente, hemos llegado al camino, el agua llegaba pues por encima de la cintura. Ahora voy monte a través, que me ha traído él por aquí, para bordear ese cacho de camino, que el agua era
de verdad altísima. He metido un pie entero en el agua, así que de nuevo llevo los pies mojados. Bueno, solo uno. Y voy a ver si por aquí puedo salir al camino. Él me ha dicho que sí, pero que no ha venido nunca por aquí, así que no está seguro. Lo que sí que es seguro es que ahora os lo voy a enseñar porque justo va a quedar a mi espalda, si todo va bien. Y el camino era intransitable, o sea, no es que digas, bueno, no, me da igual, me meto hasta la cintura, no. Es que con unos 60 que mido yo, eso es mucho más de la cintura. Y nadar no me apetece, la verdad. A ver, ¿cómo salgo de aquí ahora? Porque estoy en una finca y por aquí no puedo pasar. Joder. El camino va por ahí, pero no sé si voy a poder salir. Voy a intentar ir en silencio. Parece que hay un camino ahí. Sí, esto es un camino. Joder. Por suerte con la lluvia no se me oye mucho. Bueno, creo que esto es el camino. Espero. Espero. Uf, cómo va esto, Dios mío. Por aquí no voy a poder pasar tampoco. Esto es un puto río, o sea, esto es un puto río. No. Ah, el camino va por este lado. ¡Ay, qué alegría! Creo que voy a llorar, Dios mío. O sea, el camino va por aquí y no me había dado cuenta. Menos mal. Menos mal, porque ese de ahí es un río. O sea, no tengo palabras para agradecer lo que este señor ha hecho por mí. Parece una tontería, pero ha cogido, ha dejado las ovejas ahí, le ha dicho al perro no sé qué y se ha venido conmigo pues 1,5 kilómetros fácilmente para dar la vuelta y enseñarme por dónde tenía que ir. Así que bueno, de momento seguimos. Normalmente no me alegro por subir, la verdad, pero hoy sí. Hoy, cuanto más arriba, mejor. Porque el río este es un río grande y vuelve intransitable en los caminos, o sea, es que se vuelven ríos. Ahora, llover, llueve, pero frío no hace. Voy asada, o sea, ¡puf! ¡Qué calor! Dios mío. También yo creo que es por el agobio ahí de qué hago, qué no hago, por dónde me meto. Bueno, de momento seguimos avanzando, quién sabe por cuánto tiempo. Pues este es el río, que tantos quebraderos de cabeza me está dando. De momento sigue por su cauce, así que confío, espero y confío que siga así. Ahora, bonito, esto está precioso. Mira, ¿eh? Ahora duro, pues también. Bueno, seguimos. Venía
por esta preciosa y bien asfaltada carretera, y en cuanto hay que coger camino, pues ya están así. O sea, de nuevo un río. Este en concreto, un riachuelo, pero bueno, un río al fin y al cabo. Intento siempre sacrificar el mismo pie, digamos, para poder llevar al menos un pie seco, pero ya digo que es algo que intento, no siempre se puede. Estaba aprendiendo bastante de este camino y debido a la cantidad de veces que se repetía el mismo patrón, ya sabía que cuando había una bajada, al final de ella, muy probablemente, habría bastante agua acumulada. Y esta vez, por supuesto, no iba a ser menos. De hecho, lo que se viene ahora es seguramente uno de los pasos más complicados a los que he tenido que enfrentarme a lo largo de este camino. Vale, pues have a problem. A very big problem, la verdad. Toda el agua que normalmente va por ahí, pues ahora ya no. A ver. Bueno, un momento por aquí. Y ahora. Vale. Ahora por aquí. Parece que se puede. No sé qué hacer. De verdad. No lo sé. Puedo ir por encima del murete este, pero allí desembalsa todo el agua. Bueno, paso a paso, venga. A ver. Tampoco quiero caerme por ir por encima del muro este, ¿sabes? Vale, vamos a hacer una cosa. Yo ya me doy por vencida. Vamos al agua. Vamos al agua. ¿Por dónde? Por allí parece que es por donde menos cubre. Venga, ya está, no pasa nada. Va. Podría intentar ir por el murete ese ahora, pero ya ¿para qué? Sí, total. ¿Habrá sido esto una porque allá adelante no se podrá seguir? Pues podría ser. Confío en que como hay casas, pues suba un poco esto, se pueda avanzar. ¡Guau! Cada vez cubre más. Vale, parece que se ve luz al final del túnel. Voy a salirme por aquí. Sí, literalmente hasta la tibia. A ver si encontrase algún sitio por lo menos para vaciar las barcas de agua. O sea,
otro día más en la oficina. En fin, bueno, que no os dé miedo hacer el camino, ¿eh? Esto no es lo normal. Ni mucho menos, yo no me he encontrado esto jamás. Hay una cosa muy curiosa que me está pasando en el camino portugués que no me ha pasado en ningún otro camino que haya hecho por España, y es que la gente te ve que vas por un camino, ya que te hayas equivocado de camino o no sé, que el camino 400 metros más adelante no se pueda pasar por el agua. Pues aunque te ven, y es evidente que vas haciendo el Camino de Santiago, no te dicen nada. No, bueno, la asociación no ha señalizado nada, ni pasos complicados, ni desvíos provisionales, nada. Pero además es que la propia gente tampoco te dice nada. Así que bueno, al principio estaba como muy acostumbrada a que si había algún problemilla o cualquier cosa, pues te lo dijeran. Pero como no es así, pues directamente paro a los coches y les pregunto. Ahora iba por este camino de aquí y bueno, pues le pregunté a un chaval que vi, oye, le paré, iba en el coche. ¿Está bien el camino por ahí? Me dijo, sí, tal, el camino está bien, pero la subida a la Bruja quizá está complicado, tal. Vale, pero el agua, ¿hay agua? No, agua no hay, agua no hay. Pues eso es lo que yo quiero saber. Pero no sé si se me entiende, vaya, que estoy acostumbrada a que en el camino, en el francés, en el inglés, en cualquier camino que he hecho, si pasaba algo más adelante y alguien pasaba y te veía, te lo dicen. Aquí no. Aquí no te dicen nada. Así que bueno, como ya lo sé, pues directamente a cada persona casi que me encuentro le pregunto. Porque es que, a ver, las condiciones son reguleras, la verdad. Llevo los pies encharcados hasta la rodilla y en fin. Que lo tengáis en cuenta, que si pasáis por aquí en una época un poco complicada, es mejor preguntar. Porque si esperas que te van a decir algo, ya te adelanto que no. Bueno, seguimos. Que hoy viene una buena subidita. Hoy toca la subida a la Cruz de la Bruxa. El nombre ya tranquiliza un montón, la verdad. Bruxa significa bruja en portugués, así que básicamente voy camino de la Cruz de la Bruja. Maravilloso, suena súper acogedor. Por lo visto, el nombre viene de leyendas antiguas de la zona. Como en muchos caminos rurales, cuando algo era alto, solitario y daba un poco de respeto, pues ya se le atribuía una historieta de estas. Que si apariciones, luces raras, que si supersticiones varias. Lo típico que convierte una cuesta en algo un poco más interesante. Y la cruz que hay arriba, además de marcar el punto más alto, siempre ha sido como un símbolo de protección y una forma de tranquilizar un poco el lugar, por así decirlo. Yo, sinceramente, lo único que sé es que la subida es bastante larga y bastante empinada. Pero bueno, primero se camina y luego ya veremos si aparece la bruja o solo el desnivel. Parecerá una tontería, pero llevar los pies, o sea, hay una diferencia entre llevar los pies haciendo chof chof o solo mojados, increíble, ¿eh? O sea, de repente vuelvo a ir cómoda. Y es que si dejas toda ese agua ahí dentro, ya no solo es que pesa, que eso ya es lo de menos, es que el pie nunca llega a calentarse porque es que ese agua está fría todo el rato. Y luego se me quedan los dedos blanditos y eso, pues ya sabes, caldo de ampollas. Así que bueno, crucemos los dedos que las ampollas es ya lo único que me falta. Bueno, no creo, no vamos a ser agoreros. Venga, seguimos, ¿eh? ¡Ánimo! Lindo puentecito. Se agradece un segundo debajo de estos puentes, ¿eh? Uf. No tengo muy claro qué es lo que ha pasado aquí.
¿Han arado el camino? ¿O qué? Sí, ¿no? Han arado el camino. No sé. Bueno, por suerte llevo el track, lo voy a seguir. Pues he parado a comer un poco. Son las 11 de la mañana, pero he comido un plato combinado y a secarme un poco porque estaba muy mojada. Y nada, seguimos. Me han recomendado no subir el alto este de la Bruja, que hay árboles caídos y tal. Entonces, lo poco que he podido entender, como que siguiera por la carretera y tal. Veremos si me entero de por dónde es o si al final acabo subiendo o yo qué sé. No sé, no me gustaría, la verdad. Voy a ir bien atenta para no perderme y ver si encuentro esa opción, esa segunda opción, ¿no? Esa variante no señalizada, por supuesto, y por carretera, para poder evitar esa subida por camino. Veremos a ver. Pues acabo de hablar con una señora y con un hombre que había ahí en un supermercado pequeñito, muy mono, por cierto. Me han asegurado que el camino está bien, que lo peor era de aquí para atrás, que son solo 2 kilómetros y que está bien, que no hay ningún problema en la subida. Así que bueno, pues vamos a hacerlo, vamos por el camino. Veremos a ver si me tengo que acordar de alguien. Supongo que se referían a esto, claro. Vamos allá. Empiezo con la subida de la Brusa. Y no voy a mentir, el sitio impone. Voy absolutamente sola, o eso creo yo. No veo a nadie por delante y no he visto a nadie por detrás en todo el día. Solo mis pasos contra la tierra húmeda y el bosque cerrándose cada vez más a los lados. Y cuando todo es verde, silencio y cuesta arriba, la cabeza empieza a imaginar más cosas de las que debería. Dicen que en este alto se aparecía una bruja que confundía a los caminantes, que se oían voces, que la niebla bajaba de repente y hacía perder el rumbo a la gente. Historias de esas que no sabes muy bien quién empezó, pero que se quedaron pegadas en el lugar. Por eso levantaron una cruz arriba, para proteger el paso, para marcar que aquel punto, que daba bastante respeto, estaba, digamos, bajo control. Y claro, subiendo sola por aquí, entiendo perfectamente cómo nace una leyenda de este estilo. No hace falta que pase nada raro, basta simplemente con estar en silencio. Lo curioso es que días después hablaría con un peregrino alemán que venía un poco más atrás y me contó que él también estaba subiendo convencido de que iba completamente solo, y en realidad ninguno de los dos lo estábamos. Pero en ese momento, cada uno en su cabeza, sí. Y al final te das cuenta de que muchas veces el miedo no está en el camino, ni en el bosque, ni siquiera en la cuesta arriba. Está en lo que tú te imaginas mientras avanzas. La realidad casi siempre es mucho más sencilla.
Me había hecho ilusiones de que fuera por ahí, pero es por ahí. Y no se ve ni la mitad de empinado de lo que es. Ay. Bueno, por lo menos justo acaba de parar de diluviar. Menos mal que la etapa es cortita, eso sí. El que me dijo que el camino no tenía agua, me dijo la verdad. El que me dijo que había árboles caídos, también. Joder, este es grandísimo. Y por lo que parece, ya lleva algo de tiempo aquí porque está bastante podrido. Bueno, por aquí parece que lo pasa todo el mundo, ¿no? A ver si llego. Opa. Vale, pasado. Y ahora, por ahí. Bueno, pasito a pasito. Con calma. Despacito, pero firme. Ya. Esto con un chubasquero puesto, de pies a cabeza, hace calor, la verdad. Uf. Venga, os guardo que quizá necesito las dos manos. Seguimos. Creo que estoy casi arriba, pero ¿os acordáis que os había dicho que el que me dijo que no había agua me había dicho la verdad? Bueno, no del todo. Ay. Venga, vamos a por ello. Por suerte este último tramito he podido evitar el río, porque la cantidad de agua que bajaba antes ni siquiera he podido sacar la cámara. Ahora, es bonito esto, ¿eh? Es muy bonito. Pero el santuario ya no debe andar muy lejos porque estoy muy arriba ya. Qué gusto un camino llano. Ay. Vamos a por la bajada, venga. Va.
santuario debe estar por ahí. Pero no voy ahí. No quiero que me pille más vida. La verdad. Bueno, si el santuario es eso, es bastante feo. Da igual. No voy a ir, aunque fuera muy bonito. Ay. A la portuguesa. No hay agua en la montaña, no hay agua. Sí hay agua. Bastante agua, de hecho. Joder. A ver, un palo. ¡Ja, ja! Me estoy volviendo loca ya. Tantos días sola. Se suponía que había que bajar, ¿no? Voy a ver si voy bien porque tampoco veo ninguna flecha. ¿Te imaginas? Me he equivocado. Voy bien. Sí, es por aquí. Tampoco había mucho más sitio por donde ir, pero no sé. Pensaba que iba a ser ya toda una bajada pronunciada. Mira, estoy viendo ya ahí una señal de algo con una concha. Así que confirmamos. Es por aquí. Agualonga. No me gusta ese nombre. No me gusta nada que lleve la palabra agua. No me gusta nada la palabra que lleve. Creo que hay gente trabajando, cortando árboles y eso. Y no me extraña, porque como está todo, la tierra ya es que no puede absorber más agua y los árboles se caen. Bueno, empiezo a ver alguna que otra casilla. 4 kilómetros. Como dice Álvaro Lazaga, un paseín. El ruido no es el más agradable del mundo, pero huele súper bien a madera. Ahora ya no huele a madera, ahora huele a gasolina.
no me queda nada. Estaba hablando con la chica del albergue y mira, no sé cómo será el albergue, pero me ha dicho, te dejo la puerta abierta, te enciendo la chimenea, tú como en tu casa, voy a cruzar. Tú como en tu casa, coge lo que quieras, en la cocina hay comida, elige la cama que quieras, en fin. ¿Será que estamos cerca de la frontera con España? Podría ser. El camino viene por ahí, pero he preferido coger un pequeño tramo de carretera nada transitada, porque es que, macho, por ahorrarte 100 metros de carretera, te suben ahí arriba del todo para luego volverte a bajar aquí. Como ya me la he liado varias veces, pues ya no. Nada, una broma, que yo entiendo que te quieran sacar de la carretera perfectamente, vaya. Pero bueno, esta carretera no me he cruzado con nadie, o con casi nadie, mejor dicho. Pues acabo de encontrarme con una portuguesa, bueno, esa portuguesa de ahí, muy amable la señora. Me ha dicho que mañana el camino está inundado también, que mejor vaya por la carretera. Así que hablaré con la hospitalera ahora a ver qué me dice. Pero seguramente le hagamos caso porque son demasiados días ya con los pies mojados. Tengo el pie resentido de lo que pasó ayer. Si no lo has visto, no sé cómo lo habré contado para que no hiera sensibilidades, pero bueno, en resumidas cuentas tuve que salir corriendo y en una de esas pues pisé mal y me he hecho un poco de daño en el pie y hoy lo vengo resentido. Así que si puedo evitar el agua, la voy a evitar. No más agua, por favor, no más. Tengo suficiente agua ya, o sea, tengo los pies. Bueno, podría montar una piscifactoría dentro de mis zapatillas. Que no es porque sean o no sean de Gore-Tex. El camino, según estaba hoy, bueno, estos días, tendría que haber llevado unas botas de agua por la ingle para no haberme mojado. Así que, bueno. Es verdad que el tiempo que he ido mojándome los pies sin que sobrepasase la altura de la zapatilla, he ido bien, pero claro, las condiciones a las que me estoy enfrentando pues no sirven demasiado para testear el Gore-Tex de las zapatillas, pero sí el del chubasquero, que de momento, mira, estoy encantada. Pero ¿sabes con lo que sí que estoy encantada? Con el paraguas. A lo mejor os reís un poco de mí, pero que me da igual, o sea, me da exactamente igual. El paraguas me ha hecho llegar prácticamente seca, entiéndeme, seca, todos los días, porque no está haciendo apenas viento. Si ha hecho viento, ha hecho un montón de viento, no mucho rato, pero el paraguas ha resistido. Así que, mira, no se puede pedir más. Así que si me preguntas a mí, te diría que si vas a hacer el Camino de Santiago y se prevé algo de lluvia, cómprate un paragüitas de estos que son ligeros, no como este que es bastante pesado por el tema del viento, porque la mayoría de las veces cuando llueve no hace una lluvia súper racheada, asquerosa. Bueno, a no ser que vayas por la costa, claro. Pero lo que es por el interior, la lluvia se lleva mejor con paraguas. Y hablando de lluvia y paraguas, no voy a llegar al albergue, lo voy a tener que sacar antes. Cambio y corto. Por fin he llegado al albergue. Y llego empapada. No mojada, no, empapada. Nivel anuncio de suavizante, pero sin tanto glamour. Me empiezo a quitar la ropa como quien se quita un mal día de encima. Los calcetines podrían declararse un ecosistema protegido y las zapatillas pesan casi el doble que cuando salí.
Pero bueno, me pongo algo seco y de repente la vida vuelve a ser negociable. Con lo que había comprado, me preparo algo para comer. No es nada gourmet ni nada instagrameable, pero cuando llevas bajo la lluvia varias horas, cualquier cosa te parece digno de restaurante con estrella Michelin. El hambre tiene esa virtud, te baja las expectativas y te sube la felicidad. Y entonces, la chimenea. Ese momento, ese sonido, ese crack crack de la leña que parece decir tranquila, que ya está. Por hoy has cumplido. Y es que este albergue es de esos que parecen de un decorado de película de Navidad. Demasiado bonito para ser verdad. Madera, luz suave, silencio. Solo falta que aparezca un señor mayor muy sabio para darme un consejo trascendental. Pero la realidad es que no. Solo estoy yo, calentita, mirando el fuego como si entendiera algo profundo de la vida. Y lo único que entiendo es esto, que estoy seca, que estoy comiendo y no tengo que caminar ni un metro más por hoy. A veces la felicidad no es una revelación mística, es una chimenea encendida y unos calcetines secos. Y así terminé ese día, agradecida, relajada y con la tripa llena.